En tu interior viven muchos huéspedes, como si fueses un hotel. En una habitación vive el que sueña en grande, en otra el que todavía no se siente suficiente. También se hospeda el que ama intensamente, el que fue herido, el que llora por las noches, el que quiere rendirse. Y también se hospeda el que encontró fuerzas, como cuando quería darse por vencido. Todos siguen hospedados ahí. Bienvenidos a Simán Style. Esto es Reflexiones de Liderazgo. La vida no borra tus versiones del pasado, solo las cambia de habitación. A veces se presentan como heridas, como cuando una crítica te duele más de lo que debería. A veces como sombras, como cuando buscas aprobación. Por eso, algunos miedos regresan justo cuando estás a punto de crecer. No necesitas pelear con esos huéspedes. Todos llegaron para ayudarte a sobrevivir. El temor te protegió, la tristeza te acompañó, la desconfianza intentó evitarte más dolor. Escúchalos, compréndelos, agradéceles, pero no les entregues tu destino. Una cosa es escuchar su voz y otra muy distinta es dejar que decida por ti. Elige cuidadosamente quién estará en la recepción del hotel, porque es quien vivirá tu presente. Todos tus huéspedes tienen derecho a hablar, pero no todos merecen tener las llaves del hotel. Karen sabe que el liderazgo comienza mucho antes que el cargo. Inicia cuando decides representar algo más grande que tú mismo. Los tonos arena en este outfit de Sabrina hablan de cercanía. El estampado transmite movimiento y el chaleco bordado aporta estructura para complementar con la blusa tejida beige. Karen representa muy bien a Simán. No solo proyecta una imagen, proyecta confianza y coherencia profesional. Toda organización necesita personas capaces de crecer sin perder su esencia. Este conjunto verde monocromático de Sabrina representa evolución, equilibrio y visión de futuro. Una imagen moderna que comunica seguridad sin necesidad de imponerse. Liderar no siempre es dirigir el camino. A veces es inspirar a otros a recorrerlo contigo. Chaqueta navy, blusa blanca y pantalón beige transmite credibilidad. También aportan apertura. El acento del estampado multicolor en el pañuelo recuerda que incluso dentro de la estrategia existe espacio para la creatividad. La experiencia tiene un lenguaje propio. Los tonos tierra de Sabrina hablan de estabilidad, cercanía y madurez. Una combinación que transmite calma en los momentos que más lo necesitan. Una sobrecamisa es ideal para un look más casual. Cuando el entorno cambia, el liderazgo verdadero se convierte en ese punto de equilibrio que permite avanzar con seguridad. Hay imágenes que dejan una declaración. Este outfit lo complementamos con una blusa y sobrecamisa negra con bordado de unexpected y un pantalón verde lima de esfera para aportar frescura y sofisticación. Bienvenidos a Simán Style, estamos en nuestro segmento Desde Adentro. Hoy estoy muy contento, tengo a Karen Rodríguez, gerente corporativa de operaciones Credit Simán. Bienvenida Karen, mucho gusto de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, yo también estoy muy contenta. Qué bueno, mira, te quiero confesar algo antes de empezar y es algo que me tiene ahí pensando. Ya me preocupé. Mira, hace 3 días que estoy pensando en esta pregunta y realmente lo que quisiera saber es cómo, ¿en qué momento una persona decide que ya está lista para comenzar? Te doy contexto. Hay personas brillantísimas que están por ahí y no se la creen todavía, personas que están dudando, personas que piensan que les hace falta algo y hay muchas otras que realmente no están preparadas y sí se la creen, ¿verdad? Entonces,
No voy a Todos. mencionar nombres porque, Sí, todos conocemos personas así. ¿verdad? Entonces, no vamos a hablar de nombres, pero bueno, sí quisiera saber cómo podemos decidir o cómo podemos definir el momento en el que estamos listos. Bueno, yo creo que a la mayoría de personas que admiramos nosotros realmente no estaban listas cuando asumieron algún cargo importante o algún cargo diferente o un reto en su vida, ¿verdad? Generalmente eso es el resultado más, no el requisito. Sí, sí, muy bien. Yo a veces sospecho también que cuando nosotros asumimos un cargo hay un temor, ¿verdad? Hay una duda quizás, pero cuando tú asumiste tu primer puesto de liderazgo, ¿qué había en ti? ¿O qué es lo que sentías en ese momento? Uf, muchas dudas, obviamente, miedos, porque uno siempre se pregunta si está listo para las tareas que tiene que hacer y para hacerlo bien. Sí. Pero creo que con el tiempo, pues eso ha venido cambiando, ¿verdad? A través de la experiencia que se va ganando. Pero sí, al inicio, miedo. Mira, qué alivio escuchar a alguien de finanzas diciendo eso, porque yo sentía que ya venían preparados con el Excel bajo el brazo y que venían expertas, ¿verdad? Nada que ver. Hay algo que me parece injusto de los cargos, Karen, y es que muchas veces simplificamos demasiado a las personas, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué crees que sucede eso? Sí, bueno, a veces, bueno, te ven y te imaginan como una persona muy disciplinada, con muchos Exceles abiertos, muy Sí. poco flexible, puede ser, Ujú. pero realmente detrás de eso hay mucho más, ¿verdad? Pueden haber dudas, miedos, muchas Sí. experiencias. Sí, y porque, como lo hemos dicho también durante el programa, que hemos hablado del manifiesto, ¿verdad? Que hay muchas versiones de nosotros, pues antes de ser gerente financiero también hay una niña, hubo un adolescente con muchos Claro. sueños, ¿verdad? Una joven que estaba imaginando lo que quería hacer o hasta dónde iba a llegar, pero la Karen de hoy se parece a la niña o al adolescente. Ya no tanto, ¿verdad? Ya no. Cuando hace 20 años atrás nos veía la vida más en línea recta, todo más fácil, ¿verdad? Que si uno se esforzaba, estudiaba, trabajaba, todo iba a funcionar como uno lo había planeado y realmente no sucede así, ¿verdad? La vida nos va llevando por otros caminos. Sí, y si esa Karen de 20 años te viera ahorita, ¿qué te diría? ¿Qué te diría cuando te viera ahorita sentada hablando de tu trabajo? Pienso y me siento bien de decir que estaría muy satisfecha, ¿verdad? Se sentiría muy orgullosa porque hemos pasado por un montón de experiencias y eso nos ha permitido estar donde estamos hoy. Y retomando también el manifiesto, fíjate, y lo quiero enlazar con esto que estamos hablando, muchas veces tenemos voces internas, ¿verdad? Las voces del miedo, las voces de la comparación, las voces de que a veces nos dicen no sos capaz de hacer ciertas cosas, pero esas voces nos pueden perseguir y nosotros las podemos escuchar o las podemos dejar silenciadas, ¿verdad? Sí. Ya sea negativa o sea positiva. Pero muchas veces una de esas voces nos pueden decir hoy vengo a arruinarte la vida y no quiero que avances, ¿verdad? Sí. Pero el escuchar a tu voz interna, ¿cuál fue la voz que tú más escuchaste? Porque tú tenés una carrera muy linda, tenés hace 20 años que estás aquí en Credisimán precisamente, sí. ¿Verdad? Sí, y como empecé bien joven, creo que una voz que siempre me hablaba mucho era la voz, hay que demostrar que podés hacer lo que te han puesto a hacer. Y al principio sí me ayudó mucho, digamos, escuchar esa voz porque me retaba y me invitaba a dar más, a trabajar más, pero también puede volverse agotador estar todo el tiempo tratando de demostrar que uno es capaz o se merece estar en el lugar donde está en ese momento. Sí, y esa voz que te impulsó, ¿qué le dirías ahora? Bueno, primero quizás gracias, ¿verdad? Porque todo ese esfuerzo y trabajo me ha llevado hasta aquí, pero también que puede descansar, ¿verdad? Que puede estar ahí a un lado porque ya no es ella la que tiene que dirigir, digamos, o tiene que gobernar el hotel, como hablaban ustedes antes, sino que ahora pues soy yo la que tiene que llevar adelante las decisiones. Qué lindo, mira, me gusta porque es como abrazar esas voces, ¿verdad? Y forman parte de nuestra historia, pero no significa que se adueñaron de lo que somos, porque decidiste que la ganadora, que la valiente era la que tenía que sobresalir, ¿verdad?
Y eso es bien importante. Tengo una teoría. Mira, creo que las personas no son definidas por sus logros, son definidas por una o dos decisiones que en el momento parecían muy pequeñas, pero realmente terminaron cambiándolo todo, ¿verdad? Y quiero que viajes en el tiempo y me digas cuál de esas decisiones fue la que te cambió la vida. Bueno, hay varias, pero creo que una de las principales fue haber aceptado la oportunidad de venir a trabajar a Simán hace casi 20 años, porque realmente me cambió la vida en muchos sentidos. Yo trabajaba en un banco, en áreas más especializadas, donde uno solo ve un pedacito, y luego entrar a Simán, aquí a un área donde mirábamos todo el ciclo de vida del producto, con un equipo más pequeño, ¿verdad? Muy poca experiencia. Creo que todo eso al principio me pareció bien retador, un poco de miedo, ¿verdad? Un poco asustada, pero creo que todo el trabajo, todo el esfuerzo ha valido la pena. He aprendido muchísimo y el crecimiento profesional que he tenido creo que no lo hubiera podido lograr en ningún otro lugar, sino que estando aquí. Qué bueno, mira, yo creo que mi teoría se cumple porque toda esta historia que me contás es porque hay dentro de ella muchas versiones, ¿verdad? La que quería encajar, la que se propuso salir adelante, la que quería destacar, ¿verdad? Y entonces decidiste que la versión más positiva de ti fuera la que influyera y la que se quedara por el resto de la vida trabajando en Simán, y me encanta, ¿verdad? Pero ¿qué rescatarías más? ¿Qué es lo más esencial de esto que te ha dado haber decidido quedarte en Simán? Pues creo yo, hay muchísimos aprendizajes, ¿verdad? Porque en 20 años creo que son demasiados, pero yo lo que más valoro de esa decisión son todas las personas que he conocido a lo largo de estos 20 años, y de todas he aprendido muchísimo, ¿verdad? Entonces creo que el regalo más valioso de estar en esta empresa ha sido la gente, ¿verdad? La gente, sí, y también algo que mencionamos mucho es de que el entorno muchas veces no lo cambiamos, porque el entorno va a seguir siendo el mismo, pero la forma en la que nosotros nos adaptamos y asimilamos ese entorno quiere decir que yo he decidido que sea positivo para mí, y eso es lo que yo veo en ti. Me encanta porque cada vez que contás cuánto tiempo llevas en Credisimán, se te dibuja la sonrisa y ahí es donde nota uno que sos feliz de estar aquí, sí, ¿verdad? Sí. Me encanta lo que hago. Sí, qué bueno. Y me gusta ver eso. Yo también quisiera hacerte una pregunta, porque yo siempre te he escuchado hablar de imagen, de prendas, atuendos, looks, pero al final siempre terminas hablando también de confianza, de identidad, sí, de la autoestima. ¿Cómo fue que te llevó eso? ¿Cómo llegaste a eso? Mira, creo que fue una decepción. Debo decirlo con honestidad, ¿verdad? Fue una decepción en el sentido de que pensábamos muchas veces en la imagen como algo superficial, como era solo vestimenta, arreglarnos, ¿verdad? Presentarnos de alguna forma, pero muchas veces representa la forma en la que nos sentimos, ¿verdad? El cómo nos miramos al espejo con amor, o nos miramos con decepción también, o con frustraciones. Entonces, muchas veces le ayudas a la persona también de otras formas, y hay personas que no quieren verse mejor, sino que quieren mostrar una versión más bonita, pero no lo han construido desde adentro. No sé si me voy a entender, sí, pero creo que eso me hizo también pensar en que la belleza o la imagen tiene que ser integral y salir desde lo que soy, ¿verdad? Y si yo les ayudo a eso, entonces pues hay más frutos, ¿no? Hay cosas más rescatables de una persona. Sí, pero bueno, ahora te quiero seguir preguntando yo, porque ya te dejé que me hagas una pregunta, pero no vamos a seguir así. Entonces, la relación que tiene uno consigo mismo, ¿verdad? Esa relación que tenemos, ¿cómo es tu relación contigo misma? Yo te veo, yo te lo voy a decir desde aquí, desde observación. Yo veo que sos una persona que tiene mucho amor propio. Me gusta eso. Siempre te veo con una actitud positiva, siempre te veo en el pasillo, ¿verdad? Y siempre nos hemos sonreído, siempre tenemos como un contacto visual que me parece, hay un brillo en tus ojos bien bonito. Gracias. Y siempre lo veo en esos pasillos y me encanta verlo, ¿verdad?
Pero, ¿qué es lo que más esperanza te da sobre el ser humano? Bueno, creo que somos capaces de cambiar, ¿verdad? Que todos tenemos esa capacidad de poder, frente a las adversidades o frente a los momentos difíciles, porque a veces los momentos difíciles tienen la característica de que nos hacen creer que van a durar para siempre, ¿verdad? Sí. Entonces, en esos momentos nosotros tenemos la capacidad de reconocer claramente que son emociones a veces las que estamos sintiendo que son temporales, ¿verdad? Que esa situación difícil en algún momento tiene que acabar, ¿verdad? Y que tenemos la habilidad de, después de salir de eso, de cambiar, ¿verdad? De ser personas diferentes, que no nos define la situación en la que estamos, sino que cómo reaccionamos o cómo nos adaptamos a la situación en la que nos encontramos. Sí, y es muy importante también al nivel de liderazgo, ¿verdad? Cuando vas viendo, por ejemplo, que una persona se va apagando, que una persona como que pierde su brillo, a nivel de liderazgo, ¿qué le dirías? O sea, ¿cómo haces para levantar a esa persona? Bueno, le diría que en un momento difícil, ¿verdad? No debemos tomar decisiones definitivas o permanentes, porque eso muchas veces estamos sintiendo o teniendo emociones temporales que no deben prevalecer, ¿verdad? Al momento de tomar una decisión no nos permiten pensar claramente. Que todos tenemos que atravesar esas situaciones difíciles, pero lo importante es la actitud con la que las vamos a atravesar, ¿verdad? Entonces, en mi caso, que soy creyente, pienso que el enfoque debe estar siempre en Dios, ¿verdad? Que Él es el que nos ayuda a atravesar esas situaciones difíciles y buscar siempre el lado positivo, ¿verdad? En algún momento, lo que sea que estemos atravesando va a terminar, pero nosotros debemos que de esa lección aprender algo y sacar algo provechoso. Sí, y también yo menciono mucho el hecho de romper el círculo, ¿verdad? Y muchas veces nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestra cultura, lo que nos han inculcado, nos hace reaccionar frente a ciertas cosas. Yo pienso incluso que las telenovelas nos hicieron muchísimo daño a los latinoamericanos, ¿sabes? Entonces pienso de que el romper el círculo es bien importante porque habla de mi actitud, habla de cómo confronto a la vida y cómo yo quiero salir adelante, ¿verdad? A través de dejando salir mi mejor versión. Entonces, sí es importante. Hoy, pues que estamos hablando de liderazgo, ¿verdad? Pero en realidad hablamos de otra cosa. Hablamos de identidad, ¿verdad? Hablamos de esto, de confianza, de amor propio, de pensar en lo que podemos hacer nosotros mismos y al final de quiénes somos, ¿verdad? Sí. Y quiénes decidimos ser. Exactamente. Así que, Karen, pues yo sé que las voces del miedo nunca desaparecen, ¿verdad? Y el mensaje que les queremos dejar a nuestra audiencia de Simán Style es esa, ¿verdad? Es que la diferencia es que un día aprendemos a escuchar las señales, ¿verdad? Y las voces internas nunca deben mandar o nunca deben crear nuestro destino, sino que tenemos nosotros que decidir cuál versión de nosotros es la que se va a destacar y es la que va a llevar las llaves del hotel, como dijimos en el manifiesto, ¿verdad? Así que, Karen, muchísimas gracias. No, yo sé que fue una entrevista a quemarropa, ¿verdad? Pero también me gusta mucho hablar de esta calidez humana y ese brillo en tus ojos que hay cuando hablamos de Simán y de lo que nos enamora de seguir aquí, ¿verdad? No, al contrario, gracias a ustedes. Me siento honrada de que me hayan invitado a este espacio tan bonito. Muchas gracias. Gracias. Y pues otra cosa es de que los outfits que le armamos a Karen, yo no les puedo explicar la perfección con la que les quedaron y sobre todo que ella llegó y ella sabe perfectamente lo que quiere. Ella es una mujer decidida y sabe perfectamente lo que quiere y cuando vio los outfits dijo, este sí, este no, este sí, este no. Y entonces todos quedamos impactados, ¿verdad? Por la seguridad que ella transmite y un aplauso, chicos, un aplauso porque Karen ha sido la modelo perfecta para tener en el programa. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Simán Style, y nos vemos en el próximo segmento.
Bienvenidos a Simán Style. Hoy estoy con mis invitados, con Rodrigo, con Mónica y Angie, y queremos hablar de un tema muy interesante. ¿Quién está escribiendo tu historia? Imagen, liderazgo y el arte de romper el círculo. Quiero comenzar con una teoría. Probablemente no nos va a gustar mucho, pero la mayoría de nosotros no vivimos nuestra vida, sino que vamos repitiendo patrones, repitiendo decisiones, repetimos relaciones o repetimos también errores de cómo nos comportamos con ciertas personas o que normalizamos a lo largo de nuestra vida. Cambiamos de ciudad, cambiamos de pareja, cambiamos de trabajo, pero al final la historia siempre termina igual, ¿sí? Porque el protagonista nunca cambia. Creemos que el problema está en el entorno, ¿verdad? Y queremos que cambie el entorno, queremos que cambie nuestro alrededor, pero realmente tenemos que preguntarnos cuántos de nosotros llevamos años sin cambiar, esperando que cambie lo demás. Y es fuerte porque hay personas que han tenido 5 trabajos distintos y han tenido el mismo problema, 5 relaciones y han tenido las mismas discusiones, 5 oportunidades diferentes y siempre han tenido el mismo miedo. Y la ciencia tiene una explicación para eso, y es que el cerebro ama la familiaridad, y cuando nos sentimos que estamos en un ambiente familiar, nos queremos quedar ahí. Lo preocupante es que terminamos llamando personalidad a nuestros patrones. Decimos, así soy yo, pero no nos tomamos el tiempo de preguntarnos, ¿realmente soy así o es lo que aprendí? Exacto. Y ahora les voy a hacer una pregunta. Imagínense que su vida fuera una película de Netflix. ¿La seguirían viendo? ¿Le pondrían pausa? ¿O dejarían que siga corriendo porque les encanta lo que están viendo? Hay muchas personas que llevan 10 temporadas ya y son exactamente las mismas. O sea, siguen escribiendo la misma historia, siguen construyendo lo mismo, cometiendo sus mismos errores, pero no se dan cuenta porque son patrones de comportamiento. Carlos, y el guión suele ser predecible. Siempre me pasa lo mismo, siempre conozco al mismo tipo de personas, siempre me dejan, y la palabra peligrosa de siempre. Y cuando esto ocurre una vez, sí es una experiencia, pero cuando lo repetimos 10, 20 veces o toda la vida, ya se vuelve un patrón que debemos de prestarle más atención. Sí, y creo que hasta cierto punto eso duele, porque te obliga a aceptar que no sos víctima de esta historia, ¿verdad? Sino que sos coautor, sos cómplice de esa historia. Sí, y miren, hay experimentos incluso bien fascinantes. Por ejemplo, 2 personas viven las mismas situaciones, pero de acuerdo a sus heridas, de acuerdo a lo que piensan o de acuerdo a lo que han vivido, así es como interpretan esas situaciones. Entonces puede ser exactamente la misma situación, pero una puede decir, esto demuestra que no sirvo para nada. Y la otra puede salir empoderada y decir, esto era para mí. Y esto es donde yo tengo que estar y de aquí me voy a levantar. Entonces, son situaciones que tienen mucho que ver con lo que pensamos, con lo que sentimos y muchas veces con lo que heredamos en el pasado. Sí. Y eso conecta bastante con el liderazgo, porque a veces las organizaciones o los grandes líderes colapsan por problemas, pero es por la historia que ellos han creado alrededor del problema que no han querido solucionar. Lo mismo pasa con la imagen personal. 2 personas pueden tener cuerpos bastante parecidos, con características físicas similares, pero una siempre se siente limitada y la otra empoderada. Exacto, estoy de acuerdo. Por eso la verdadera transformación nunca empieza en el espejo, sino que comienza en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Sí. ¿Alguno de ustedes ha visto una película que se llama Romper el Círculo? Sí, buenísima. ¿Sí? Sí. Bueno, miren, ahí yo pienso que la mayoría cree que la película trata de violencia, pero violencia es realmente cómo la representaron. Creo yo que trata mucho de repetición, ¿verdad? De la repetición, que es el gran enemigo de una persona, porque es un patrón, ¿verdad? Es un ciclo heredado, es una historia que parecía inevitable, hasta que decimos, no, yo voy a cambiar. Y si yo estaba dispuesto a aceptar y a normalizar, entonces tengo que cuestionarme y tengo que decir, ¿es lo que quiero para mí? ¿Es lo que me conviene? ¿O puedo hacer un corte y cambiar el rumbo de la historia? ¿Cierto? Sí. La profesión que elegiste, la manera en que te vistes, la forma en que lideras, muchas veces no son decisiones, son herencias. Y esas herencias psicológicas
son las más difíciles de detectar porque vienen disfrazadas de normalidad. Así es. Y ahí es donde viene la pregunta difícil. ¿Esto lo escogí o simplemente es lo que acepté, lo que terminé recibiendo? Sí, ahora quiero hablarles del manifiesto, ¿verdad? Ahí está mi teoría del huésped, ¿verdad? Todos somos hoteles, todos tenemos en nuestro interior tenemos un hotel y tenemos viviendo ahí a muchos huéspedes, y esos huéspedes son nuestras versiones, ¿sí? Son el miedo, la inseguridad, la necesidad de aprobación que tuve cuando era adolescente, la comparación que hago cuando empiezo la universidad, pero todos esos huéspedes no son los dueños del hotel, ¿verdad? Yo tengo que elegir cuál de esas versiones va a ser el que tiene el poder para llevar el hotel, para la administración. Y muchos de estos huéspedes llevan años viviendo ahí sin pagar renta. Porque quieren sabotear, por eso. Y ocupan las mejores habitaciones. Así es. Y también toman decisiones sin permiso. Toman decisiones sin permiso y quizás ese es el problema. Muchos intentamos cambiar nuestra imagen, nuestra ropa, nuestro puesto, mejorar nuestro salario, pero seguimos dejando que el mismo huésped elija o tome las decisiones, ¿verdad? Entonces hay que cambiar el escenario, pero el escenario solo lo puedo cambiar yo, ¿sí? Y entonces miro al espejo a la persona que se levanta deprimida, la que se levanta que lloró toda la noche, o el valiente. ¿Cuál quiero que tome las riendas, verdad? Y quizá llevas años culpando a tus padres, a tu jefe, a tu pareja, a tu infancia, a tu mala suerte, y quizá alguna de esas heridas son reales. Pero al final llega el momento en que la herida deja de ser nuestra responsabilidad y tenemos que asumir la responsabilidad de cicatrizar, ¿verdad? Y esa cicatriz es lo que nos hace romper el círculo. Es una decisión. La pregunta es, ¿cuánto de tu vida estás dispuesto a perder antes de admitir que lo que debe cambiar no es la historia? Eres tú. Gracias a todos por acompañarnos aquí en Conexiones. Les queremos dejar con esa inquietud. Así que no es una cuestión de cambiar el entorno, es cambiar desde adentro. Hasta la próxima.